Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 12 de septiembre del año 2023, que tendremos a bien escuchar la presentación del trabajo de ingreso del maestro José Daniel López Hernández, titulado La arquitectura religiosa de Pedro Castellano y el desarrollo de la modernidad en Guadalajara. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan tanto en nuestra casa sede como en formato virtual, por lo cual les suplicamos de la manera más atenta poner en silencio sus teléfonos celulares para no interrumpir la conferencia que escucharemos, cuyo trabajo de ingreso presentará en unos momentos más el maestro José Daniel López Hernández. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. Como segundo punto, en la presentación del Presidium, contamos con la presencia del arquitecto José Venancio Ordoño Reynoso, consocio y quien dará respuesta al trabajo de ingreso. El maestro José Daniel López Hernández, recipendiario, y presidiendo esta sesión académica, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, así como la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto, me permito presentarles a nuestro recipendiario. El maestro José Daniel López Hernández es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Tiene posgrado de maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Historia de la Arquitectura Mexicana en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Cuenta con la especialidad en Curaduría y Museografía por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración. Fue director de los niveles de secundaria y preparatoria del Colegio Gregorio Mendel, perteneciente a la Orden de San Agustín de la provincia de San Nicolás de Tolentino, en Michoacán, y director general del Centro de Estudios Cinematográficos en las carreras de Cinematografía y Actuación. Como curador y museógrafo, ha diseñado y producido las exposiciones Cartografía de Contrastes, La Ciudad Reencontrada y La Piedra se volvió oración, con fotografías de Alberto Gómez Barbosa, Arquitectura religiosa de Pedro Castellanos, La transición del hábitat, modernidad y tradición de la obra de Ignacio Díaz Morales, Alejandro Son, La belleza y la función social de la arquitectura, entre otras. Actualmente es jefe de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Y labora como académico titular en el ITESO, adscrito al Departamento Hábitat y Desarrollo Urbano y el Departamento de Estudios Socioculturales. Es miembro del Centro de Estudios Históricos San Felipe Neri y de la Sociedad de Ciencias Naturales del Estado de Jalisco, así como del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara, donde ha desempeñado cargos como gerente administrativo, secretario general y vicepresidente. Ahora cedemos el uso de la voz al maestro Daniel López Hernández. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Muy agradecido por el favor de su asistencia, de su participación, pero sobre todo por la alegría de contar con la presencia de familiares, amigos, formadores, bienhechores. Este tema me emociona particularmente porque surge de una exposición. Escucharon hace un momento que la vicepresidenta hacía la lectura, perdón, la secretaria hacía la lectura de la semblanza, y esta se desprende de una exposición que tuve la fortuna de hacer la curaduría y la museografía hace ya algunos años, y donde tuve el gusto de encontrarme con estos planos que el padre Pedro Castellanos tuvo a bien realizar en los proyectos, múltiples proyectos que estuvo haciendo para la diócesis de Guadalajara, y muchos de los templos que nosotros cotidianamente al paso de nuestro día a día revisamos y vemos y
quizá incluso hasta somos feligreses, pero bueno, que desconocíamos el autor, ¿no? Entonces la idea pues de esta noche es hacerle justicia haciendo un recuento de esa obra que tiene, y también haciendo un poco de caso a estos planos y este trabajo que en su momento quedó ahí en el tintero, y que cada que podía como que me hacía el pss, pss, para poder volver a él, y bueno, pues ahora con la fortuna de poderlo compartir ante ustedes en este momento del ingreso a la Benemérita. Agradezco también a quienes han sido promotores de la causa para que se materializara esta invitación a ser parte de la membresía de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que además de congregar intelectuales, artistas, científicos, reúne a amigas y amigos queridos y admirados que no solo me han favorecido con su ejemplo y conocimiento, sino con el gozo de su amistad y su cariño, y que hoy compartiremos otro espacio común de crecimiento y contribución a la difusión del arte, la ciencia y la cultura. A todos y todas, muchas gracias por estar. Presidente, con su venia. Guadalajara, aunque todo cambie, no cambies tú. Guadalajara, aunque todo se vaya, quédanos tú. Sé siempre tú. Guadalajara maternal y fecunda, Guadalajara brava como ese jinete de Santiago, el de las batallas, Guadalajara criolla, Guadalajara inconfundible como las torres imponderables de tu catedral. Canónigo Ruiz Medrano, perdón. La década comprendida entre 1950 y 1960 es una época convulsa para Guadalajara, llena de cambios y transformaciones, en donde la apuesta que se hizo al futuro, a la modernización y al crecimiento, se estaba consolidando, y con ello el temor de muchos tapatíos por perder la esencia de provincia, el candor de la ciudad de las rosas, que caracterizaba a nuestra localidad. Sin embargo, esos temores infundados no influyeron en el desarrollo de la urbe en ciernes y su entrada a la incipiente modernidad. Tras haber celebrado el 4º centenario de su fundación, Guadalajara se abrió paso a la modernidad. Para conmemorar el aniversario se inauguró un mercado ubicado en el barrio de la Capilla de Jesús. Los arcos por la entrada poniente sobre la actual Avenida Vallarta y una serie de estampillas postales daban cuenta de que aún con 400 años a cuestas, la ciudad estaba en pleno proceso de crecimiento y expansión. Los medios de comunicación y entretenimiento se multiplicaron. La radiodifusora, Canal 58, arrancaba transmisiones en los altos del Teatro Alameda. El periódico El Occidental era ya anunciado por los gritos de los voceadores. En el ramo empresarial e industrial se levantaban las cortinas de Farmacias Guadalajara, la Canada Dry, La Favorita, la Vidriera Guadalajara, la harinera Parayás y aceites, grasas y derivados. En suma, el progreso se hacía patente y latente. El crecimiento urbano estaba en auge. Los linderos de la pequeña ciudad se desbordaron. Cito: la industria de la construcción y ramos afines lograron un gran avance de los sistemas constructivos con la incorporación del concreto, con la adopción de nuevas técnicas que no habían alcanzado una aplicación extensiva. Termina la cita. Más y más colonias se expandían, alejándose del centro fundacional y dando origen a nuevos asentamientos, barrios en algunos casos, colonias de renombre en otros. En lo que respecta al lado poniente de la ciudad, ya estaba urbanizado el barrio de Santa Teresita, y en los 50s se consolidó el fraccionamiento Ladrón de Guevara, un proyecto de los hermanos Enrique, Concepción, Teresa y Victoria Ladrón de Guevara, que eran los propietarios del rancho El Leal. En este plano que incorporo para la presentación podemos ver la ubicación que tenía Santa Teresita, el templo de Santa Teresita, y bueno, vemos también que termina, digamos, ya parte de la urbanización, puesto que todavía no estaba esa parte construida. En el polígono, el recién creado fraccionamiento se encontraba en el polígono delimitado por las calles José María Vigil al norte, Justo Sierra al sur, López Mateos al poniente, y al oriente colinda con la calle de Alfredo de Replacencia. Los documentos oficiales señalan el año de 1955 como el de la inauguración de esta nueva colonia. Sin embargo, ya desde 1944 se comenzó con la venta de lotes a muy bajo costo, con el fin de comenzar a poblar y urbanizar el nuevo asentamiento.
Por la cercanía en temporalidad con la llegada y difusión del movimiento moderno en la arquitectura, las fincas comenzaron a construirse en la colonia Ladrón de Guevara, serían notables exponentes de esta corriente arquitectónica que se distingue por la sobriedad en la decoración, presentando fachadas desprovistas de ornamentos excesivos, predominancia de las formas geométricas básicas, el uso del acero, el concreto y el vidrio como elementos constructivos. Sin embargo, para el caso de Guadalajara encontramos también la influencia de la arquitectura vernácula con la presencia de materiales locales como el barro, la teja vidriada, el ladrillo y la piedra brasa. Esta particularidad que va a tener nuestra ciudad al adoptar el movimiento moderno va a ser de una manera muy singular. No va a renunciar a los materiales constructivos que la tradición marcaba y la usanza para las construcciones de nuestra ciudad, y entonces va a ser una fusión muy particular. Diríamos que es un movimiento moderno muy a la mexicana, es decir, este casi brutalismo que vemos que se manifiesta en Europa, para el caso de Guadalajara va a estar, digamos, atenuado o aderezado justo con estos materiales que les comentaba, ¿no? Y que muchos de los exponentes de la Escuela Tapatía de Arquitectura, como Luis Barragán, el mismo Pedro Castellanos, Rafael Ursúa, pues lo van a emplear en sus construcciones. Por la cercanía en temporalidad con la llegada y difusión del movimiento moderno de la arquitectura, las fincas comenzaron a construirse en la colonia de Ladrón de Guevara, serían notables exponentes de esta corriente. Para la Guadalajara de 1950, una colonia no podía estar completa sin un centro articulador y punto de encuentro para los habitantes de esta, en que pudieran manifestar la fe y la expresión de su religiosidad. El templo o parroquia, como lo afirma Carlos Gómez Partida: nuestros templos son parte del vivir tapatío. Los templos crearon al barrio y a sus famas. Claro, los templos conformaban y confirman un estilo de vida. Incluso los templos obligan a vivir estilos. Aun cuando este era un nuevo fraccionamiento que se alejaba de los asentamientos tradicionales del centro de la ciudad, seguía repitiendo el esquema de tener al templo como punto nodal del desarrollo de la colonia, por lo que resultaba indispensable construir una parroquia. Si bien el templo de Santa Teresita se encontraba a solo unas cuadras, su feligresía se nutría de gente sencilla y trabajadora, por lo que fue necesario marcar la diferencia, y si para ello la brecha económica no era suficiente, también se disponía de los estilos arquitectónicos. Este es un caso muy particular, y que si podemos regresar a la 18, por favor, donde alcanzamos a ver, creo que es un poquito, ahí está, sí, ahí está, alcanzamos a ver la cercanía que existía entre el ya creado templo de Santa Teresita y lo que va a ser el nuevo templo de la nueva colonia. Me refiero particularmente al templo de la Santa Cruz, y si ustedes pueden ver la cercanía en cuadras, incluso las podemos contar, el plano nos lo permite, pues en realidad es corta y es poca. Sin embargo, creo que aquí puede caber esto de juntos pero no revueltos, ¿no? O sea, incluso lo menciono pues en términos arquitectónicos, el marcar esta diferencia entre la nueva construcción, una colonia pujante, que además iba a aglomerar a muchas de las familias, pues digamos de cierto prestigio social y de cierta ingreso económico, y entonces tenía que marcar esa diferencia, muy probablemente por la propia Avenida de las Américas, que marcaba como esa franja entre la diferencia de lo que va a ser el barrio de Santa Teresita, la oficialmente nombrada Colonia Villaseñor, con lo que sería la colonia de reciente creación, que va a ser la Ladrón de Guevara. Para 1950, la diócesis de Guadalajara estuvo bajo el cuidado del arzobispo don José Garibí Rivera, quien fuese el primer cardenal mexicano designado por la Santa Sede. Como pastor, buscaron nuevamente la consolidación de la iglesia después de las vicisitudes que se vivieron durante el movimiento de la Cristiada, y con su antecesor, el señor Orozco y Jiménez. La llegada de don José Garibí a la sede episcopal empató con la necesidad de construir numerosos templos para las diversas colonias que se estaban fundando en Guadalajara. La explosión demográfica impulsaba la necesidad de vivienda y por consiguiente de nuevos templos. Este fenómeno, que va a caracterizar a la década de los 50 en
en el siglo XX, lo hemos estudiado, o mucho de lo que hemos repasado ha sido en el centro histórico, la tan conocida Cruz de Plazas, la ampliación de la Avenida Alcalde, digamos todo este remozamiento que se hace del centro histórico, pero este fenómeno también sale hacia las colonias, estas nuevas fraccionamientos que se empiezan a hacer con esta idealización de un esquema de vida alejado de lo tradicional de las casas del centro, que pues digamos están a pie de calle, y que estas van a tener ya una servidumbre, un jardín alrededor, el espacio para la cochera o el porche. Es decir, hay un cambio en el estilo de vida, hay un cambio en el crecimiento demográfico, definitivamente también hay un progreso que se refleja en la economía y que entonces va a tener como consecuencia esta necesidad de la creación de nuevos espacios que puedan alejar a nuevas familias y con toda la infraestructura de servicios que van a requerirse, entre ellos, como lo he venido mencionando, la parte del templo. El constructor de recintos religiosos más notable de esas décadas fue el ingeniero y sacerdote Pedro Castellanos Lamli, quien fue hijo de Guillermo Castellanos y Tapia, alguna vez gobernador de Jalisco y nieto de la afamada poetisa Esther Tapia de Castellanos. Estudió en la Escuela Libre de Ingenieros, dirigida por el ingeniero y licenciado Ambrosio Ulloa. Allí fue compañero de generación de Luis Barragán y amigo cercano de otros destacados miembros de las promociones de esos tiempos. Pedro Castellanos se educó en las mejores escuelas de Europa y a su regreso a Guadalajara y tras una brillante carrera en donde edificó notables obras civiles, decidió ingresar, abruptamente hay que decirlo, en 1939 a la Orden Franciscana en el convento de Guadalupe, Zacatecas. Este es un caso muy, muy particular en la vida del padre Pedro Castellanos porque previo a su ingreso a la Orden de San Francisco es que realiza, digamos, lo que va a ser la mayoría de sus obras por las que las reconocemos, la Casa Révora, la Casa Quiñones, todas estas que converge, pues sí, tradición de la arquitectura tapatía, digamos, todo parte pues de la misma escuela, y luego, después de esa proyección que empieza a tener y de esa fama que empieza a lograr, porque no en vano es convocado por las familias para que construya sus casas, decide hacer este corte y realizar su ingreso a la Orden Franciscana. Al parecer su estadía por casi 2 años con los hijos de San Francisco no fue próspera ni como él idealizaba, quizá por el rigor de su regla y la forma de vida austera en comunidad, por lo que decide abandonar esta orden. Su dedicación a la obra civil le permitió construir varias casas para familias acaudaladas del poniente de la ciudad, como la privada del Torreón, ubicada en General San Martín 179, la Casa Révora que se encuentra en Lerdo de Tejada 2052, la privada Castellanos ubicada en Avenida La Paz 2077 o la Casa Quiñones que se encuentra en la esquina de Avenida La Paz y Avenida Unión. Insisto, muchas de estas seguramente están en nuestros recorridos cotidianos, en nuestro imaginario y muy ubicadas, que son factura de Pedro Castellanos, y es justo aquí donde radica lo particular de esta decisión que tiene de su ingreso a tomar los hábitos para pues desarrollar ya luego otro tipo de arquitectura. Estas edificaciones son la pauta para afirmar que Pedro Castellanos diseñaba viendo la arquitectura habitacional como el espacio privilegiado que nos constituye como seres humanos, lo cual se puede advertir en el juego de masas y vacíos, de luces y sombras que agregaba en cada proyecto. Retomando su vocación religiosa, al notar su celo profesional y su personalidad devota, el entonces arzobispo Gariby Rivera, hay que decirlo amigo cercano de la familia Castellanos, le invita a formar parte del clero secular, pero en un principio Pedro se negó argumentando su edad. Para ese entonces él es de 1901, para ese entonces ya contaba con más de 40 años. Y si pensamos pues en la formación de la carrera sacerdotal, pues ya muchos de sus compañeros pues ya estaban ordenados. Sin embargo, el señor arzobispo le reconvino afirmando que podría enviarlo a estudiar filosofía y teología con los padres jesuitas al seminario de Montezuma en Estados Unidos, en donde iniciaría su nueva formación religiosa el 8 de marzo de 1940 para ser ordenado sacerdote el 22 de marzo de 1947. Pedro Castellanos retorna a tierras tapatías en 1949 para hacerse cargo de la Comisión Diocesana de Arte Sacro.
Durante su vida como sacerdote no tuvo a su cargo parroquia alguna, siendo designado como capellán. Entre los destinos que tuvo fue la Santa Cruz precisamente, y confesor de algunas congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada. Cuando digo que no fue asignado, me refiero en calidad de señor cura o de responsable directo de la parroquia. Sí tenía asignado de manera que pudiera acudir y oficiar, pero se pensó muy bien en que su actividad como religioso no le restara la encomienda que le asignó el arzobispo. El resto de su tiempo lo dedicaba a proyectar el diseño de un gran número de templos de Guadalajara y otros municipios de Jalisco. Su obra es muy vasta, no solo aquí en Guadalajara, sino en otras localidades, como el Templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, el proyecto de iglesia para Santa Fe, y aquí es donde empiezan las joyitas. Recuerdan que al inicio les platiqué de esta investigación que realizamos en compañía del arquitecto Ignacio Ponce, director de la carrera de arquitectura del ITESO, para generar esta exposición. Y entonces, bueno, pues fue una sorpresa el encontrarnos con estas bellezas de planos. Algunos lo pueden notar, ¿no?, que estaban pues tal cual doblados y con esos rasgos, digamos, del abandono, y que entonces pues tuvimos la ocasión de ir conociendo y de ir maravillándonos y descubriendo muchos de los templos que, como comentaba hace un momento, conocemos y acudimos, pero en otras versiones. Y yo al principio incluso me cuestionaba si serían algunos otros que coincidían con el nombre. Después caímos en cuenta que para el mismo templo le pedían de 2 a 3 diseños distintos. Entonces hay una multiplicidad de planos muy interesantes, como esto que vemos, que además, bueno, hay que decirlos, ¿no?, el dibujo a mano resalta, y en todos plasmado la firma del padre Pedro Castellanos. La iglesia de San Pío X, esta también tan particular, digamos que se inscribe en el neobizantino, y aquí también empieza un catálogo de estilos arquitectónicos de neos muy particulares, con el neobarroco, con el neogótico, en este caso con el neobizantino. Las reformas a las dependencias de la iglesia de San Juan de Dios, recordemos que se hace esta apertura de la calle de Javier Mina, entonces digamos que el convento queda cercenado y mutilado, y pues digamos que dignamente hace esta adecuación el padre Pedro Castellanos. Para realizar esta labor le fue habilitado un espacio en los altos de la curia diocesana, ubicado en la calle del Liceo número 17, además de asignarle un grupo de seminaristas y dibujantes que fue puesto a su cargo para que, junto con el padre Pedro, atendieran las necesidades constructivas de la diócesis. Este fue un momento muy particular porque el padre Eduardo Gómez Becerra, quien es el responsable de la Comisión Arquidiocesana de Arte Sacro actualmente, tuvo a bien derivarme con algunos de los padres que se encontraban asilados ya por su edad y su salud en el albergue trinitario sacerdotal, y que en su momento fungieron como ayudantes del padre Pedro. Entonces pues fue una delicia encontrarse con parte de esto que les estoy compartiendo, de esta narrativa, y bueno, alguna otra anécdota que en su momento lo platicaré. Muchos de estos templos que diseñó Castellanos incorporan valores de la arquitectura moderna en un edificio de carácter religioso, que también es de ruptura, que reinterpretan las torres campanario y las naves principales. Castellanos dio claras muestras de su versatilidad constructiva, y entonces es aquí donde converge, como muy hijo de su tiempo y que estaba tan a la vanguardia, este concepto del movimiento moderno, del funcionalismo, de lo desprovisto de ornamentos en las fachadas, pero ahora aplicado a los templos, que además era algo, pues digamos, que los tapatíos no estábamos tan acostumbrados a ver. Si lo que generalmente apreciábamos era una portada barroca, como el caso de Santa Mónica o algunos otros templos conventuales del centro de la ciudad, pues digamos con un mayor ornato, y entonces de repente encontrarse para estas iglesias, esta es muy particular, si ustedes pueden notar, es la iglesia de San Pío X, esta que comúnmente pues lleva otro nombre, incluso por la estación del tren ligero, pero pueden ustedes apreciar el discurso que tiene, totalmente distinto a lo que ahora nosotros conocemos en un estilo de carácter neobizantino.
La nueva encomienda no podía ser la excepción y bajo el nombre de la Santa Cruz, Castellanos emprende la tarea de hacer un templo para la recién creada colonia Ladrón de Guevara. Es de hacer notar que en una colonia del poniente y del poder adquisitivo de los vecinos, la dedicación del templo haya sido a la Santa Cruz, devoción muy socorrida por los albañiles y empleados de la construcción que cada 3 de mayo hacen suya esta parroquia en las diversas celebraciones litúrgicas en que llevan a bendecir las cruces bellamente decoradas que presidirán la obra en turno. Si no han acudido, vale la pena que se den un tiempo. Es impresionante ver todo el gremio de los compañeros de la construcción, cómo acuden, pareciera incluso como hasta un concurso en decorado de las cruces para estar en la celebración litúrgica, para recibir la bendición de las cruces y luego pues que esa cruz sea la que presida la propia obra. La estructura y distribución que el Padre Pedro elige para el nuevo recinto religioso se puede inscribir dentro de la corriente del movimiento moderno. Resalta que, aún teniendo forma de cruz, no posee columnas visibles en la nave, por lo que presenta un gran espacio sin interrupción, sin obstruir las líneas visuales que dan al altar. Aquí también es donde se pone de manifiesto, pues digamos, toda su formación como ingeniero y entonces permite crear todo este claro donde pues vemos son 4 filas de bancas más aparte el pasillo central y con una vista totalmente directa hacia la parte del presbiterio donde se encuentra el altar sin ningún elemento sustentante, bueno lo tiene pero digamos que lo esconde dentro de los propios muros, pero sin ningún elemento sustentante, columna que digamos altere la visual. Si tenemos o regresamos al ejemplo de la cercanía con Santa Teresita, si han acudido recordarán eso, ¿no? Que la nave central y las laterales tienen esa interrupción precisamente por las columnas y entonces Pedro Castellanos es muy cuidadoso en ese sentido porque además no solamente tiene que ver la cuestión constructiva sino también la cuestión litúrgica, que eso es otro elemento importante. La influencia del movimiento moderno era más que notoria. Arquitectos y congregaciones comenzaron a experimentar con nuevas plantas de iglesias. Algunos cambios fueron impulsados por nuevos tipos culturales, mientras otros los permitieron los avances en la ingeniería estructural o un deseo de ponerse al día. Algunos con muy malos resultados. Recordarán el colapso que tuvo San Luis Gonzaga y que tuvo que ser rehecho nuevamente, pero con ejemplos muy notables como el caso de San Javier de las Colinas, como el caso de la capilla del Seminario Menor o nuestra Ronchan a la Tapatía en el caso de Santo Domingo de Guzmán en la colonia Jardines Alcalde. El templo es de una sola nave con planta de cruz latina. Aquí esta maravilla de plano que nos regala el Padre Pedro es una sola nave, la planta de cruz latina, se levanta sobre 6 escalones visibles al ingreso, posee 3 puertas al frente, en los macizos que se aprecian en los costados descansan las torres campanario, que son estas que se marcan en la parte del frente. La que se erige del lado derecho tiene una escalera que conduce al coro para luego dar acceso al campanario y a la torre de la izquierda. El proyecto original contemplaba confesionarios adosados en los costados bajo los vitrales laterales. Sin embargo, las alteraciones los convirtieron en altares dedicados a la Divina Providencia y a San Antonio de Padua, reposicionando los confesionarios en la base de la torre izquierda. Si podemos regresar al anterior, por favor, podemos darnos cuenta cómo diseñó estos espacios donde al centro pues se sentaba el sacerdote y a los costados se encontraban los espacios para que los fieles se pudieran confesar. Este proyecto no se pudo concretar y entonces es que se hace la readecuación, si pasamos a la que sigue, de convertirlos en altares laterales con este juego de luces que nos brindan los propios vitrales. En el plano elaborado por el Padre Pedro se aprecia que la nave remata en el presbiterio sumamente austero, con una cruz que preside en lo alto. La iluminación que baña el altar proviene de unas ventanas superiores que logran que una luz filtrada por los vitrales doten al espacio de una atmósfera de recogimiento que invita a la oración y la contemplación. El proyecto original, pues también hay que decirlo, se circunscribe antes de las reformas litúrgicas que va a ser el Concilio Vaticano II. Entonces vamos a tener un altar adosado al muro, si bien no con toda la ornamentación que encontramos con los altares de
las iglesias del centro histórico, pero lo que aquí hay que resaltar es la austeridad, o sea, solamente presidiendo lo que sería la cruz, y esta solución con la que logra hacer un baño de luz, podemos llamarlo místico, de carácter místico, y me parece que es aquí donde son esos dulces o regalos que vamos encontrando en la obra de Pedro Castellanos, su obra ya de carácter religiosa, y en donde podemos ir viendo esta combinación que él realiza, digamos, de la técnica constructiva que desarrolla como ingeniero y este sentimiento de lo divino, y que lo logra plasmar en muchas de las edificaciones que él realiza. Una vez más, el diseño original presenta cambios. Por la fecha del proyecto consignado en los planos, aún no se realizaba el Concilio Vaticano II, es para 1960, por lo que el sacerdote celebraba dando la espalda a los fieles. Es por ello que no se aprecian los elementos litúrgicos como la sede, es decir, la silla donde se siente el sacerdote, el ambón donde se realiza la lectura y el altar exento, lo que ahora diríamos o nombraríamos como la mesa, ¿no?, que está al frente, sino el altar adosado con un solo pretil para el celebrante. La cruz fue cambiada por una de mayor tamaño y a sus pies fue colocada una escultura de la Piedad que representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo yacente de Jesús después del descendimiento. Las reformas postconciliares hicieron necesaria la readecuación litúrgica, colocando la sede al centro del presbiterio, el ambón a la derecha y en esa misma orientación la pila bautismal. Las necesidades de la liturgia se imponen a las del diseño arquitectónico. A diferencia de Fray Gabriel Chávez de la Mora, otro arquitecto que abraza la vida religiosa, él sí tuvo, digamos, como sus estudiosos le nombran adelantado a su época, porque sí concibió estas adecuaciones litúrgicas poniendo el altar al centro. En el caso del Padre Pedro se circunscribe a, digamos, el uso y la costumbre litúrgica que predominaba en ese momento. En el área que conforma el crucero fue habilitada para alojar altares. El de la derecha dedicado a la Virgen de Guadalupe, mientras que el de la izquierda está consagrado a San José. Todas las advocaciones presentes en esta iglesia son más cercanas a la piedad y al culto popular, mismas que han generado un cambio en la iconografía originalmente concebida por Castellanos. En lo que representa las áreas de servicio, el arquitecto Castellanos pensó que la habitación que se encuentra a la derecha del altar estuviese dedicada a cumplir las funciones de sacristía, mismas que hasta hoy desarrolla y que tiene conexión con la casa cural, y se abrió un acceso que conduce al templo. La habitación del lado izquierdo fue ideada como bodega. Otro de los cambios que se hizo al proyecto es que su uso actual ha sido readecuado para albergar la capilla del Santísimo. Ahí se encuentra el sagrario. Esto lo podemos entender muy bien o lo podemos explicar muy bien porque podemos regresar, a ver si adelantamos poquito a ver si está el plano. Si adelantamos, no, vamos para atrás, ahí. ¿Qué podemos entender o qué podemos explicar en este caso? Antes de la reforma litúrgica que va a realizar el Concilio Vaticano II, pues el altar, digamos que estaba adosado al muro y entonces el celebrante lo hacía de espalda al pueblo. Con la reforma litúrgica se hace necesario el sacarlo o el quitarlo de ahí, y entonces, si ustedes se fijan, aquí no vemos presente ni el ambón ni la pila bautismal, porque esa generalmente se posicionaba en lo que eran las torres campanario o en la capilla donde se realizaba el sacramento del bautismo, y tampoco vemos la sede. Por eso es que aquí no aparecen presentes. En las que vienen, si podemos adelantarle por favor, bueno, capilla del Santísimo. Bien. Otro de los cambios que se aprecian en el proyecto original es la fachada posterior, que como único ornato presenta un nicho con una cruz que marcaba a los viandantes la ubicación del sagrario al interior. Las necesidades de dotar al conjunto de una notaría y de una casa destinada al sacerdote hicieron que se le añadiera otro cuerpo, alterando el diseño original. Es decir, esto que vemos aquí es posterior, lo vemos incluso por el mismo diseño, la herrería y bueno, los materiales que no coinciden, aunque trataron de igualarlos, pero digamos que es un pegote o un parche, como muchos de lo que todo el conjunto de la Santa Cruz tiene, que por las propias necesidades que ha tenido la propia comunidad lo han ido creciendo y lo han ido readecuando. La fachada principal también sufrió cambios y modificaciones con relación al proyecto original. El alzado, fechado en octubre de 1950, muestra que las torres portaban una asta bandera. Como remate de la fachada se aprecia como figura central la representación de un calvario con Jesús en la cruz. Ahí entendemos mucho
hecho la consagración al Templo de la Santa Cruz. Noten, el proyecto original sí conservaba estos elementos que nos recuerdan, si quizá como solo nos concentramos en esta parte, les recordarán a la versión número 2 del Templo de la Soledad, ahora en Avenida Vallarta, que es factura del mismo y que hace la reposición del que se encontraba en la rotonda. Y lo que él concibió, bueno, esta serie de relieves, ¿no?, que traen toda esta iconografía propia alusiva a la Santa Cruz, y además estos elementos escultóricos que tienen este recuerdo de lo que sería el Calvario. En los costados se aprecia como figura central la representación de un Calvario con Jesús en la cruz. En los costados, María y el apóstol Juan. En la orilla izquierda se puede distinguir a un soldado romano y a quien podría ser María Magdalena y otros testigos de la crucifixión, mientras que del lado derecho están presentes las figuras de los apóstoles. En los frisos de la portada principal se pueden apreciar trípticos en relieve con diversa iconografía, probablemente relativa a la advocación del templo. En el diseño actual, estos elementos no están presentes, mostrando una fachada limpia y libre de ornamentación. Solamente destacan las letras de hierro con el nombre del templo y los vitrales que la acompañan. Pueden ver el cambio tan sustancial que se hace. Carece de los elementos escultóricos, carece de los relieves, y en sustitución pues ponen estos vitrales, además, bueno, del nombre del propio templo. En suma, el Templo de la Santa Cruz es un destacado ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XX. En él se mezclan las tendencias marcadas por la incipiente modernidad y los siglos de tradición en la construcción de recintos sacros. Nadie mejor que un sacerdote ingeniero como Pedro Castellanos para entender ambas corrientes y saberlas conciliar en las sobrias construcciones que él edificó, donde pone de manifiesto que como profesional de la construcción supo entender el sentir de una época de cambios y transformaciones, pero que como hombre de iglesia las filtró por el tamiz de la fe y la contemplación. Muchas gracias. A continuación, el arquitecto José Venancio Ordoño Reynoso dará respuesta al trabajo de ingreso del maestro José Daniel López Hernández. Tiene usted la palabra, arquitecto. Gracias. Muy buenas noches, señor presidente, señorita secretaria, distinguidos consocios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, también del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía en Guadalajara. Me da gusto ver aquí al señor presidente. Estimados amigos, todos, señoras y señores, estimado maestro Daniel López Hernández, digno recipiendario de esta noche. Hablar de Pedro Castellanos en este momento, en este foro, es poner en valor a este personaje importante de las 6 primeras décadas prácticamente del siglo pasado en Guadalajara. Como ya lo mencionó el maestro López Hernández, fue hijo de un gobernador, de una poetisa. Por razones de las guerras que se vivían en nuestro país, de los conflictos sociales, su padre pierde haciendas, pierde patrimonio y tiene que huir con su familia a Europa. Y entonces la primera etapa de la formación de Pedro Castellanos transcurre en Europa y particularmente en Inglaterra. Fue una familia prominente de Guadalajara, una familia de la burguesía, diríamos ahorita, de aquel tiempo. Recuerdo también, aunque no la conocí personalmente, tampoco como no conocí al padre Castellanos,
a su hermana Esperanza, a la que la gente conocía como Plan Castellanos, que todavía, pues hasta aproximadamente 1970 u 80, tuvo su taller y estudio de lo que llamaríamos hoy de decoración en la calle de Hidalgo, en la avenida Hidalgo, en la colonia francesa, y que destacaba precisamente por la elaboración de textiles de algodón. Y yo creo que en las casas de nuestros abuelos y hasta en la mía propia hubo cortinas elaboradas en el taller de Plan Castellanos. Es más, una de mis tías fue su secretaria. Y era famosa Plan Castellanos porque fue en su tiempo una mujer tan revolucionaria que vestía pantalón y conducía un automóvil. Esa era la familia de Pedro Castellanos. Esa es su raíz familiar, pero hay un contraste muy grande, como una persona con esta formación y estos antecedentes decide decirle adiós al mundo e irse de religioso franciscano a Aguascalientes. Proyecto que no prosperó en ese sentido, pero cuando regresa, el entonces arzobispo de Guadalajara, Garibay Rivera, lo convence de continuar por la carrera sacerdotal, se ordena sacerdote y se le encomienda la Comisión Diocesana de Arte Sacro, lo cual implicaba ser de alguna manera pues parte del equipo constructor del arzobispado, y tenía comisiones para realizar edificaciones religiosas tanto en la ciudad, en la zona metropolitana, como en otras poblaciones de la diócesis y de la arquidiócesis. Ya nos han platicado un poco de la trayectoria como arquitecto de Pedro Castellanos antes de abrazar la vida religiosa. Son notables sus casas. Fue el arquitecto de la Sociedad Tapatía antes de irse de religioso, y un recorrido por la colonia americana, una aristocrática colonia también, pues nos lleva a contemplar muestras muy interesantes y muy bellas que han sobrevivido afortunadamente hasta nuestros días, tanto de residencias como también de conjuntos habitacionales que valdría la pena estudiar, profundizar más en su estudio ahora que se quiere repoblar el centro, para ver exactamente ejemplos de una vivienda pequeña, escalada, pero digna y sobre todo en un concepto de antigua vecindad, pero con privacidad para los habitantes. Recuerdo la privada del Torreón, recuerdo la privada de La Paz, enfrente del templo del mismo nombre, que están ahí en la calle de General San Martín, en la avenida de La Paz, entre otras. Y también la arquitectura residencial que existe en esta zona. Pero como arquitecto, Pedro Castellanos se mueve entre dos polos que parecerían opuestos. Y tan opuestos que los podemos ver y leer a 2 cuadras de distancia, uno del otro. Si recorremos la avenida Unión, en la esquina de la calle antes Avenida del Bosque, hoy Guadalupe es 1, tenemos un ejemplo de la casa que lleva el nombre de Casas 1, que es un ejemplo de arquitectura neocolonial. No me gusta llamarla regionalista, porque si queremos entender el regionalismo como algo más centrado en la arquitectura local, es más bien una arquitectura de la Ciudad de México, de la capital. El empleo del tesontle, de la piedra chiluca, los perfiles ondulados que tiene, incluso las columnas que dicen son una réplica de las columnas del claustro del convento de la Merced en la Ciudad de México. Pero esa es la etapa muy bien definida por el maestro Daniel, que es la parte, vamos a decir, historicista de la obra de Pedro Castellanos. Y si caminamos 2 cuadras hacia el norte, en la esquina de La Paz, está la Casa Quiñones, que hoy es un espacio de arte y de cultura, anexo al Hotel Demetria, que ha formado un conjunto muy interesante entre esta casa
el edificio del hotel, que es un edificio completamente contemporáneo, y la Casa Franco, una de las obras que nos quedan afortunadamente del arquitecto Luis Barragán. Y esta Casa Quiñones es un ejemplo realmente de lo que es la arquitectura de la modernidad. Y salvo unos cuantos detalles como son la herrería, como son la cancelería, que tiene toques de Art Deco, pues básicamente es una casa que yo diría para Guadalajara hasta se adelantó a su tiempo. En esos dos polos, entre llamamos tradición, historicismo y lo que llamamos modernidad, se mueve la obra arquitectónica de Pedro Castellanos. Y en la arquitectura religiosa, pues vemos muchos ejemplos. Es el tema que ha abordado hoy en su plática estupendamente el maestro Daniel, pero yo me quisiera focalizar en 3 casos. La iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Colomos y López Mateos actualmente. En el polo opuesto, el santuario de Nuestra Señora de la Soledad en Avenida Vallarta, y desde luego entre las dos la parroquia de la Santa Cruz en el fraccionamiento Ladrón de Guevara. Es muy importante entender que la arquitectura, la buena arquitectura, es un producto de la cultura, de los valores, del pensamiento, del entorno, incluso político y socioeconómico en que se va a desarrollar la obra. El templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón se enclava en un lugar que en aquel momento estaba muy deshabitado, pero es un templo que responde a las necesidades de una comunidad religiosa, porque allí fueron a refugiarse las descendientes de las religiosas dominicas de Santa María de Gracia, que eran las dominicas ricas, porque las dominicas pobres se quedaron acá en Jesús María. Entonces, el templo está concebido precisamente para atender a las necesidades de las religiosas, no solo de la población, que finalmente fue la población del Country Club, fue la iglesia del Country Club. Por otro lado, el templo de Nuestra Señora de la Soledad, que como dijo el maestro Daniel, se hizo para suplir o para reponer el perdido templo de la Soledad a un costado de Catedral, en donde está hoy la Plaza de la Rotonda, y para albergar las imágenes sagradas muy antiguas de Guadalajara, que datan todavía del siglo XVI, que son la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, cuya cabeza es de pasta de caña de maíz, cuyas manos son de madera, y es una imagen de vestir que no tiene cuerpo, y la imagen de Cristo yacente del Santo Entierro, que también es una imagen de pasta de caña de maíz, aunque trabajadas con 2 técnicas muy diferentes. El santuario de Nuestra Señora de la Soledad se enclava en un contexto sociocultural y socioeconómico muy distinto del que iba a ser el contexto de la Santa Cruz, ¿verdad? Era la zona de las familias ricas y pudientes de Guadalajara. Por eso pudo florecer ahí otra vez la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y del Santo Entierro, cuya fundación original data de 1570, por ahí aproximadamente, en el templo de la Santa Veracruz, que mejor conocemos como San Juan de Dios. Y ahí se asentó la cofradía, y esa obra es menos austera, más rica en sus acabados, en su colorido, en el juego de luces, etcétera, los propios materiales. Y bueno, es una respuesta a el contexto socioeconómico que hay en esa zona. ¿Y qué pasa en la Santa Cruz? Pues es un edificio, un templo destinado a una clase media social, que no era la clase más popular de los habitantes de Santa Teresita, pero tampoco
la clase tan adinerada de las familias del country o de la colonia Reforma. Entonces, es una respuesta a esa necesidad específica de una colonia que iba naciendo. Me llega muy de cerca este tema por dos razones fundamentales. Yo habité esa colonia y fui feligrés de la Santa Cruz durante 40 años. Y por otra razón importante, la cercanía de mi madre a la familia Ladrón de Guevara y especialmente a Toya, a Victoria, que fue una de las propietarias y grandes benefactores de la sociedad, puesto que no solamente dieron el terreno para la edificación del Templo de la Santa Cruz, sino también del Colegio Franciscano de Asís, del Colegio Cervantes, que ahora le llaman Cervantes Costa Rica, del Hospital Infantil Guadalupano, y por mencionar solamente unas cuantas. Pues creo que con esto quiero terminar de comentar este magnífico y muy completo trabajo que nos presenta nuestro recipiendario de esta noche, el maestro José Daniel López Hernández. Y quiero nada más terminar con 6 líneas que escribió o que manifestó el arquitecto Julio de la Peña, quien siempre declaró que se sentía un discípulo de Pedro Castellanos. Decía que él debió su formación como arquitecto a Pedro Castellanos. Y dice que él entró ahí a trabajar al despacho de Pedro Castellanos, enviado por el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Dice, y Pedro Castellanos, en su efímero ejercicio profesional, complementó y amplió con su gran sabiduría y profunda convicción las bases establecidas para mi formación. Se fue de fraile en 1938. Heredé su taller en asociación con el ingeniero Enrique Martínez Negrete y José Fernández del Valle, y seguí al frente del mismo hasta 1953, en que instalé mi propio taller. Fue particularmente difícil aceptar una responsabilidad sin el apoyo del maestro. Los primeros años sin él fueron verdaderamente angustiosos. Y dijo, Pedro Castellanos desarrolló una arquitectura alegre, sana, viva. Yo hago un elogio profundo de su arquitectura. En alguna ocasión se pudo pensar que era una arquitectura festiva, trivial, pero no lo creo. Tenía una base muy sólida y fue un arquitecto excepcional. Hasta aquí el pensamiento del arquitecto Julio de la Peña, que expresó en una entrevista con Laura Son y que está publicada en un libro que se llama La nostalgia amotinada, que son entrevistas con varios arquitectos. Daniel, bienvenido. Felicidades por este trabajo y que siga tu interés por el estudio y la difusión de nuestra arquitectura histórica. Y hablando de histórica, quiero incluir la del siglo XX porque la tenemos abandonada, y con este abandono propiciamos la destrucción de muchos excelentes ejemplos de arquitectura. En otros lugares, en otros contextos que hemos tenido la oportunidad de conocer, concretamente en Los Ángeles, California, en la zona de Los Ángeles, existe un patronato para el estudio, el análisis, la difusión, la defensa y conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Tuvimos la oportunidad hace unos años de visitar residencias de Richard Neutra, residencias de Frank Lloyd Wright, residencias de Schindler, y bueno, pues habría que pensar en tener también, y que lo puedas hacer, y más desde tu posición actualmente en la Secretaría de Cultura, pues enfocarnos en ese patrimonio arquitectónico del siglo XX con la obra de Castellanos, de Barragán, de Díaz Morales, de Ursúa, de los González Madrid, etcétera. Bienvenido, nos da mucho gusto tenerte en nuestra membresía. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones del maestro José Daniel López Hernández y del arquitecto José Venancio Ordoño Reynoso. También agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta,
del licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, del maestro Alberto Gómez Barbosa, presidente honorario vitalicio y presidente, respectivamente, del Seminario de Cultura Mexicana y consocios de nuestra institución. Gracias. Agradecemos también a los directivos, socios e invitados presentes en nuestra casa sede y a través de los medios digitales. En este momento cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la toma de protesta al maestro José Daniel López Hernández, por lo cual le pido, maestro, pudiera pasar al frente, por favor. Maestro José Daniel López Hernández, a nombre de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que este año celebra 190 años de existencia, así como de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, ¿promete usted cumplir y hacer cumplir los estatutos, normatividades que emanen de esta institución? Sí, protesto. Que así sea. Si lo cumple, lo felicitamos, y si no, se lo pediremos. Y parafraseando a los antiguos liberales, no somos más ni somos menos, pero somos los justos para la labor encomendada. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Me permito dar los siguientes avisos. El jueves 14 de septiembre a las 19 horas, la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías presentará la conferencia magistral México y sus federalismos en la actualidad, a cargo del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jueves 19 de septiembre a las 20, martes 19 de septiembre a las 20 horas, conferencia Juan Rulfo y el Llano en Llamas a 70 años de su publicación, a cargo de nuestro consocio, licenciado Agustín Godoy Pelayo. Los invitamos al terminar esta actividad académica al convivio que ofreceremos en el patio de nuestra institución para seguir platicando con nuestro ahora consocio. Y por último, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de la sesión. Muchas gracias. Siendo el martes 12 de septiembre del 2023 y después de haber sido testigos del ingreso del maestro José Daniel López Hernández, titulado La arquitectura religiosa de Pedro Castellano y el desarrollo de la modernidad en Guadalajara, y siendo las 21 horas, damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, que tengan ustedes una agradable velada.